es importante. Entonces, ahora, No, por supuesto. meditando sobre esto de cómo escuchar a Dios, ¿no? Claro, cuando yo entré en la iglesia, yo sé que tú eres diferente, Luis, tú tuviste más suerte que yo, pero yo cuando yo entré en la iglesia, bueno, no existe la suerte, pero bueno, cada uno Dios los preparó para lo que realmente el propósito que quería, ¿no? Sí, Cuando yo sí. entré en la iglesia, es cierto que siempre pusieron la importancia de la Biblia. Yo no puedo decir que entrara en un grupo donde no decían, no, la Biblia no es importante, no, no, yo siempre recuerdo que ellos se saltaban la palabra de Dios y la ponían como algo importante, algo necesario de escuchar y de leer constantemente. Soy consciente de que ellos lo hacían, ¿no? Ahora, había un concepto, que esto es un concepto que se mueve sobre todo, y fíjate que la primera iglesia que fui no era pentecostal, era más bien bautista, pero las iglesias bautistas, digamos, han retomado, han cogido un poco, porque veían que las iglesias pentecostales estaban creciendo y ellas estaban estancando. Había muchas personas que se marchaban de su iglesia porque estaban viendo el poder y las manifestaciones que se producían en esas iglesias pentecostales. Y fíjate que yo cuando empecé ya estaba el movimiento avanzado, no es una cosa que llegara cuando yo empecé. Pero cierto es que las iglesias bautistas, cuando yo empecé, hace ya pues alrededor de unos 28, 30 años, estaban como adaptando parte de cosas. Hombre, a lo mejor la lengua no las hacemos públicas en el culto, vamos a utilizarla solo cuando estemos solitos orando para no descarar mucho, pero sí creemos en las manifestaciones del Espíritu y tal, y se estaba. Entonces, digo, en concepto de escuchar a Dios, había un claro interés de que Dios nos hablara a través de la mente. O sea, ellos decían, Dios se presentó a Abraham y le habló, hoy te puede hablar a ti. O sea, como algo normalizado y corriente de que era la forma en la que Dios se estaba moviendo y hablando. Entonces, claro, uno quiere que a través de la mente, ¿verdad? Decían, una de las cosas que cometen un error, la oración no es un monólogo, como diciendo, no seas tú solo el que estés orando, tienes que callarte para escuchar a Dios, ¿no? Porque la oración es una conversación de Dios contigo. Y yo no lo he encontrado en la Biblia eso, por ningún lado ya, ¿no? Entonces, quiero decir que sí vamos a decir lo que dice la palabra de cómo escuchar a Dios, pero también quiero ir tirando cohetes hacia sitios donde hay un peligro muy grande, ¿no? Uno quiere escuchar a Dios en la cabeza, en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos, en el espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es eso de escuchar a Dios en el espíritu? Yo, la verdad que por más que yo quería entender eso, dice, será algo que a lo mejor no lo puedo controlar y no lo sé, porque es en el espíritu, que será, es como un enigma, ¿verdad? Y entonces Dios dice, ¿seguro que te lo ha dicho Dios? Entonces, bueno, pues si coincide con la palabra, sí me lo ha dicho. Y a veces uno como que con un abrelatas adapta la palabra a lo que has escuchado en tu mente y en tu corazón. Yo aún recuerdo los negocios que he comenzado después de haber estado orando, 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 Señor, es tu voluntad que yo me ponga en este negocio, Señor, Señor, Señor. Y decir, a ver, y me quedaba así esperando a ver si me daba una palabra, Mateo 14:31. Llegaba a Mateo 14:31, no tenía nada que ver con eso. Y dije, ay, Señor, no te he escuchado bien, ¿cuál es? Marcos 12:11, y no existía el 11. Bueno, o sea, y al final, después de unos cuantos intentos, una palabra aislada, un versículo aislado, decía, ay, Dios estaba, en realidad estaba buscando, yo estaba queriendo hacerlo y quería al favor de Dios, no estaba diciendo, Señor, ¿tú quieres o no quieres? No, estaba diciendo, ¿verdad que está bien esto? ¿Verdad que es bueno? Y entonces confirmaba de que Dios estaba conforme, ¿para qué? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, digo, todo eso es muy peligroso. No decimos que Dios pueda presentar y hablarte,
puede. Dios puede hacer todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Pero si tú dependes de eso, es probable que Claro. encuentres un peligro. Como me pasaba a mí, que no estaba con la dirección de Dios. Y si no escuchas a Dios, tú escucha esto, es muy importante, ¿vale? Si no escuchas a Dios, no vas a poder conocer a Dios. Porque nosotros conocemos a Dios a través de una relación con Él. Y tener una relación con un espíritu que no ves, que no oyes, que sientes, entre comillas, con el espíritu o con el corazón o con el sentimiento, es un poco complicado. Yo personalmente en mis 22 años que intenté y que creía que tenía una comunicación y que tenía y que tal, no llegué. Ahora, y te digo, ahora estoy teniendo esa comunicación y eso es lo que vamos a trabajar los viernes de momento, porque esa comunicación que yo empiezo a tener ahora ha sido cuando he entendido de que es a través de la palabra. Amén. Entonces, base la palabra. Que luego Dios te quiera hablar por un sueño, pues gloria a Dios. ¿Dios lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero tú tienes que tener claro que tú no puedes depender de los sueños, porque si depende de los sueños vas a... si no sueñas, no te va a hablar Dios, y si lo que sueñas no es de Dios, vas a estar confundido, vas a estar... Porque acordaros de que Satanás es un mentiroso y un engañador. Él no va a venir diciendo, soy Satanás, te quiero hablar. No, él va a venir y va a poner la voz de Dios, porque es un imitador. Y tú vas a decir, ay, qué bien lo que me está diciendo Dios. Ay, cuánta paz siento. Sí, la paz del corazón, que se pone tranquilito a no darte lata, porque Él domina. El corazón está dominado. Puede controlarlo y puede llevarlo, guiarlo. Entonces, la carne le pertenece, amigos. Él es el príncipe. Hasta que no venga Jesucristo y le juzgue y le encierre la carne, ¿verdad? Es el príncipe de este mundo. Amén. Entonces. Ahora, hay una cosita así. Adelante, Luis. Mira, en realidad, yo, o sea, concuerdo con gran parte de lo que tú dices en ese sentido. Lo primero que como confirmar en ese sentido, que lo primero que nosotros tenemos que tener por fundamento es que es la palabra que le da el visto bueno a todo. La palabra es la que le da el visto bueno a todo lo que proviene de Dios. ¿Me explico? Es así que si aparece alguien, dice la Biblia, hablando de otro evangelio, ¿cómo voy a saber que si está hablando de otro evangelio? Porque tengo que confrontarlo con la palabra. Y en el momento en que me doy cuenta que no es de la palabra, obviamente la escritura dice sea maldito, sea anatema. O sea, el filtro siempre va a ser la palabra. Tengas un sueño, escuchen la voz directamente de Dios, te venga alguien a hablar de, oye, Dios me dio un mensaje para ti, me dijo que te dijera esto. Siempre vamos a estar, los creyentes, vamos a estar siendo tratados de esa manera, pero el creyente, lo importante aquí, el creyente que más que cómo te habla Dios, es cómo escuchas a Dios, como tú lo estás diciendo acá, cómo escuchar a Dios. Y la manera en que el creyente escucha a Dios es por medio del filtro de la palabra, es decir, por la palabra. Entonces, Dios puede manifestarse como quiere. Estamos claros con eso. El Señor se manifiesta como Él quiere. El tema está de que, por lo mismo que tú has dicho, de que estamos en el mundo, estamos bajo los cielos, todo lo que está bajo los cielos está pecado, todavía no hemos sido glorificados aquí, no hemos muerto, no hemos nacido de nuevo, en el contexto físico, estoy hablando del cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros nos resguardamos sobre eso? Es sujetándonos de la Escritura. Sujetándonos de la Escritura. Es la única manera que tú tienes, no por sentires. Aunque los sentires tú puedes sentirlo, o sea, puedes manifestarlo. Por ejemplo, si tú ves que alguien te habla una palabra y tú la corroboras con la Escritura y te das cuenta que está en la Escritura ahí, el contexto está bien desarrollado, está explicado,
por la palabra, no por lo que me venga a decir la persona, entonces yo me gozo porque digo, Señor, tú me estás hablando, realmente me estás hablando, porque al final lo estoy escuchando por la palabra, no por el oído, no por el oído, sino por la palabra, por el discernimiento de la palabra. Cuando alguien te trae un mensaje, el mensaje tiene que ser llevado a la palabra. Esa es la, por decirte así, la técnica para asegurarse. O sea, alguien te dice algo, tú lo llevas a la palabra. A ver, ¿dónde dice esto en la palabra? La primera pregunta es ¿dónde lo dice? Y si lo dice, ok, vamos bien. Ahora, el contexto, también cae eso. ¿En qué contexto te está llegando ese mensaje? ¿Me explico? ¿En qué contexto estás recibiendo ese mensaje? Porque puede estar pasando un momento de gozo, puede estar pasando un momento de angustia, de preocupación, que es lo que pasa aquí bajo los cielos, porque la angustia, la preocupación, las tribulaciones de este mundo, aquí ocurren. Entonces viene una palabra de esperanza que a lo mejor un hermano va y te dice, mira, el Señor me dijo, o siento decirte esto, bla, 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 bla. Tú recibes eso. A lo mejor puede decir buena intención, pero cuando uno quiere saber si es de Dios, uno lo lleva a la palabra. Tiene que llevarlo a la palabra. Yo no me puedo quedar solamente con lo que dice el hermano, sino que tengo que llevarlo a la palabra. Y es la palabra, como decirte, es la confirmación. Eso es. La palabra es lo que te confirma el mensaje que te quiere dar Dios. Porque hay veces que Dios trata así. Hay gente que está tan atribulada que el que venga no la va a poder levantar, ¿por qué? Porque tiene que ser el espíritu, como ya tú dices, y el espíritu lo puede hacer de esa manera. Lo puede hacer de esa manera. Y es más, fíjate, a la luz de la palabra sabemos que Dios utiliza inclusive hasta inconversos para hablarnos. Utiliza cosas que nos ocurren en la vida para hablar, o que alguien nos venga a contar algo de su vida y resulta que tú recibes y dices, oh, eso me parece que era para mí. Muchas veces nos encontramos, me está hablando a mí. Entonces, pero ¿cómo sé eso? Obviamente, volvemos a lo que tú muy bien comentabas, a que necesariamente tenemos que sujetarnos de la Escritura. Por eso hay que leer la palabra también. Pues. Y aquí no solo que nosotros la leamos, sino que también la gente la lea, porque el trato de Dios con cada uno es personal. En relación a qué tipo de debilidades yo tengo en mi vida. A lo mejor estoy en la cárcel, a lo mejor soy drogadicto, a lo mejor soy alcohólico. Entonces Dios va a tratar contigo en relación a tus debilidades para poder hablarte, levantarte, darte esa esperanza. Adelante, adelante, adelante. Sí, luego otro de los peligros grandes, fuertes, es creer que Dios te habla a través del pastor. Es decir, nos acostumbramos a que sea la voz del pastor y la prédica del domingo la que Dios utilice para hablar en mi vida. Y entonces ahí hay otro peligro gordo, ¿sabes? Porque el pastor es un hombre, no es Dios. Y efectivamente suelen utilizar la palabra por normal tienen que utilizar la palabra, pero también utilizan lo que es la reflexión, el entendimiento propio. Entonces tú tienes que ser consciente, está bien, el pastor está puesto para dirigir, ¿verdad? Para enseñar. Fíjate que dice pastores y maestros, lo pone junto, no es una cosa. Entonces, lo que en realidad hace el pastor es enseñarte a cómo tú tienes que aprender a comer. Y la palabra, el comer es, ok, él ha leído eso, él ha tenido ese... Bueno, yo voy a leer esto también, voy a ver el contexto, porque no puedes acostumbrar a decir, ya está, lo que diga el pastor, porque así he estado yo 22 años. Y no era correcto, ¿verdad? Luego, cuando me di cuenta... Así es, fíjate. Me di cuenta, bueno, no fue tarde, pero podría haber sido tarde si me hubiera pasado algo. Sí. Oye, muy interesante eso que dijiste, que la palabra, por medio de la palabra el Señor nos enseña a comer. Oye, pero ojo con eso. El hecho que el pastor venga y te enseñe a comer, lo único que hace el pastor es enseñarte a usar los cubiertos. Los cubiertos. No te enseña a degustar el alimento. Te enseña a usar el cubierto. Se toma el cuchillo con la mano derecha, el tenedor con la mano izquierda y vamos sobre la comida. ¿Y cuál es la comida? La palabra.
Entonces, nos enseñan a cómo buscar en la palabra. ¿Me explico? Eso es lo que tendría que hacer. Eso es lo que tendría que hacer el pastor. El pastor no está para enseñarte la comida propiamente tal. El pastor está para enseñarte a utilizar las herramientas para poder de comer esa palabra. El problema está en eso, que hoy en día la gente ni siquiera quiere tomar los cubiertos, entonces quiere que más encima le den la comida, o sea, le tomen el cubierto, pinchen la carne y se la den en la boca. Y más encima que le aprieten debajo de la mandíbula para que la mastique. Y resulta que así no es, no es así. Yo lo vine a entender esto, ¿sabes cuándo? Cuando dentro porque veía esto mismo que tú estás comentando, y de pronto decía yo, ¿sabes? Con un dicho mundano, con un dicho bien mundano lo aprendí, y el dicho es este: no le des el pescado a la persona, sino que enséñale a pescar. A pescarlo. Sí, porque Claro, en cuanto tú enséñale a pescar. faltes, se mueren de hambre. Y eso es el problema cuando falta el pastor, ¿verdad? Que la congregación O el no pastor está sabe mal. comer sola o no sabe coger el pescado, efectivamente. Sí, eso Claro, o el pastor básico, está mal. es básico. Y bueno, pues hoy, por supuesto, no es un mensaje que pueda llegar a todo el mundo, solo está llegando a las personas que están escuchando. Pero bueno, Dios va trabajando de esa forma, ¿no? Porque igual que nos ha llegado a nosotros el mensaje y te está llegando a ti, tú tienes la necesidad de transmitir este mensaje, porque es básico. O sea, además la palabra te lleva no al pastor, la palabra te lleva a la palabra. La palabra Jesucristo te lleva a la palabra. Y entonces ahí es donde tienes, no al pastor, no al pastor. ¿Tienen su función los pastores? Por supuesto. Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas, por supuesto. No estamos en contra de los pastores y no estamos diciendo que los pastores sobran. No, por supuesto que no. Tienen una función y además la función que tienen es puesta por Dios, con lo cual no todo el mundo puede ser pastor, solo son pastores los que son llamados a ser pastores por Dios. Hay algunos que se ponen de pastores. El espíritu. Eso es. Y no son llamados porque tienen un carácter de mucho liderazgo, y tienen problemas a la hora de la verdad, porque un pastor no tiene porque tiene un carisma, ¿verdad? Eso es algo que, un carisma que atraiga y tal. No, el pastor en realidad, lo que mayor se le tiene que notar es el que tiene ganas y el cuidado de las personas que están al servicio, en ese sentido, o están delegadas, porque no es el dueño del rebaño. El dueño del rebaño es Jesucristo. Ese es el buen pastor. Nosotros pastores son ¿verdad? Son asalariados, como dice, ¿no? Son personas que están cuidando las ovejas ¿de quién? Bueno, no son ovejas, ahora estamos en el cuerpo, ¿no? Y entonces dentro del cuerpo hay unos que tienen la función del cuidado, de ver, ¿qué te pasa? Y tienen la capacidad y Dios les prepara para guiar, para exhortar. Ok, entonces, por eso te digo que no todo el mundo no es una persona carismática, porque ahí hay que tener cuidado, porque hay muchos líderes en el mundo. Ya veis, Hitler, si hubiera sido pastor, hubiera tenido una congregación tremenda, ¿no? Entonces, no es el carisma, ¿verdad? Hay algunas personas que piensan que eso es el ser pastor. Ok, entonces... El carisma es del mundo, El carisma es del mundo. El carisma es un talento, no es un don, es un talento. Y la diferencia entre talento y don es que los talentos son para todo el mundo. En cambio, los dones no son del mundo, sino que son del Espíritu Santo. Otro de los errores de la congregación hacia los pastores es considerarlos mayores. Y eso es un problema para el pastor, y porque le estás haciendo un estorbo. En realidad todos somos iguales para Cristo. No porque yo sea oreja soy mejor que el ojo, o mejor que la nariz, o mejor que el dedo. Cada uno tiene su función y no es uno mayor que otro. Al contrario, la enseñanza de Jesús es: quien menos es, más vale. Entonces, porque se suele como adorar, no digo adorar porque es demasiado, pero sí exaltar
al pastor, ¿no? Y llega el cumpleaños del pastor y recibe unos regalazos y todos los demás de la congregación no reciben sus regalos. Parece como que el pastor es el jefe o yo qué sé, ¿no? Y eso hay que tener cuidado porque no es que estés haciendo mal, es que estás haciendo mal a él. Porque en parte esa Cierto, persona cierto. se puede saltar y se puede... No, de verdad. No, es mejor Sí. que se Por sienta eso, humillado y decir, jo, no me hacen caso, me tienen como uno de claro, los claro. suyos, porque es lo que realmente es parte del cuerpo. Pero claro, Mm, si es un trabajo, un ministerio, es un ministerio, es un ujú, trabajo. Es eso como, es tanto como el que trapea el piso o el que limpia baño, como el pastor que está a cargo de traer la palabra, porque es un trabajo, es un ujú, trabajo. Entonces el tema está que son ministerios, los ministerios son del, la Biblia dice que son del Señor, los ministerios son del Señor. Si alguien tiene, manifiesta, no es que él lo busque, manifiesta aptitudes en la cual tú reconoces a un pastor ahí, entonces tú tienes que ver que el Espíritu Santo está manifestándose ahí en ese ministerio. ujú. Así también puede tener un ministerio de pastorado, como también puede manifestar el ministerio de maestro, porque son 5 los ministerios. Y a lo mejor los puede tener todos, bueno, de hecho los tiene todos, pero Dios manifiesta aquel que considere para ese tema. Pero de hecho los tiene todos porque como sabemos son del Señor y quien mora en mí es el Señor. Ahora, frente a la temática o al contexto de la iglesia, Dios va a decir ya, hermano José Luis es pastor. Él va a entregar la palabra, él va a llevar a los buenos pastos, él le va a enseñar a tomar el cubierto. El hermano Big Manía, el hermano Luis, va a ser el maestro. Él va a traer la palabra y va a ayudarles a caminar tomados de la mano, porque así, fíjate, así me lo mostró el Señor, en el sentido de que esto es como ir caminando por un río en donde están las piedras ahí sobre el agua, y para no mojarse hay que ir saltando sobre las piedras. No es que yo vaya adelante, sino que yo llevo de la mano a las personas, a los hermanos, para que salten, caigan en la piedra, no se metan al agua, vayan caminando por donde tienen que caminar. Esa es la función del maestro. El maestro hace eso, camina con sus discípulos en este caso, con los hermanos en este caso, ¿eh? ¿Me explico? Con los que están siguiendo al hermano. Entonces Eso así es. se van a ir manifestando los ministerios, así se van a ir Perfecto. manifestando. Ujú. Bueno, entonces, digamos que un poco lo que queremos hacer hoy y todos los viernes hasta que el Señor nos muestre un cambio, creemos que es muy positivo que podamos trabajar en el sentido a nivel práctico y queremos que sea algo práctico también para tú que estás escuchando. A lo mejor no puedes porque estás conduciendo o estás trabajando o estás o no te atreves a participar, pero la idea en parte es que sea como no un monólogo, una radio, sino que sea como un taller práctico. Queremos que aprendas a escuchar a Dios. ¿Se puede enseñar a escuchar a Dios, Luis? Claro, Sí, yo a veces claro. lo dudo. Sí, por la palabra. No, Ya, no, pero no, bueno, pero que lo que hemos hablado, por sí, la ok. palabra, por la palabra. Entonces O estamos de sea, acuerdo. claro. Vamos a aprender cómo podemos escuchar a Dios, ¿no? Y wow, mira, yo lo voy a poner en el proceso mío cómo empezó, ¿no? Porque a mí me decían, lee la palabra, y yo leía la palabra y hacía cursos y me preparaba. Y había temporadas en las que yo me levantaba muy temprano y me leía y decía, y ahora me tengo que leer el libro este. Y yo leía. Y la verdad es que me era tan monótono, me era tan aburrido. La verdad es que yo leía para ser obediente que estaba leyendo. Es decir, en un momento dado, a lo mejor no para Dios, Ah, que sí, a claro, ver, ¿verdad? A claro. veces dice, Dios Así tiene que es. estar contento conmigo porque estoy leyendo la palabra. O el pastor, ¿entiendes? O tu propia conciencia que cuando no lees te está diciendo, no te estás acercando a la palabra, no te estás acercando a la palabra. Entonces, digo, a mí me aburría. ¿No te ha pasado a ti de levantarte un día, voy a levantar a las 5 de la mañana y ponerte así a leer y estar haciendo de tripas por el corazón y ya cuando son las 7 de la mañana, 2 horas, qué guay todo? ¿Pero qué ha sido de provecho?
no ha sido nada de provecho. Te vas y hubo una época que yo dije, porque escuché a un pastor que decía, hay que leerla muy despacio, y muy despacio significaba a lo mejor coger un versículo y leerlo, leerlo, meditarlo. Hay por ahí alguien que estaba diciendo Meditarlo. que hay que meditarlo, ¿no? Y decía, y si en ese momento no te habla, no pasa nada. En el transcurso del día sigue pensando en él y a veces, sucedía, me acuerdo de un día que estaba nadando, iba a hacer deporte para hacer nadar por la espalda, que venía bien, y nadando, es un aburrimiento, a mí no me gusta, el deporte de nadar, me aburre ahí, pum, 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 vuelta para acá, vuelta para allá, vuelta para acá, vuelta para allá, con el agua ahí incómodo. Pero bueno, pues yo aprovechaba, digo, bueno, porque yo me gustaba siempre y me gusta aprovechar el tiempo. Bueno, pues estoy haciendo deporte, no tengo otra cosa que hacer, pero voy a nadar meditando la palabra. Y entonces me ponía, y me acuerdo un día que casi me ahogo, porque nadando, ¡bum! Como que Dios me revela o entiendo o creo, porque eso es otra de las cosas, que a veces uno cree que Dios te está hablando y no te está hablando Dios, te está hablando el corazón, porque el corazón habla y la mente habla y tiene su propio lenguaje. No eres tú, ¿verdad? Cuando te viene un pensamiento, ¿no? Ves una chica guapa y dices, uy, qué chica más guapa. ¿Quién ha sido, tú o ha sido tu cabeza? Es más, mi pastor decía, el pecado es cuando miras dos El veces. corazón, el corazón. Sí, el pecado es cuando miras dos veces, decía, ¿no? Un pastor que tuve. Claro, por Entonces eso dice, uno, cuando si la mira una vez y miras, sin no pestañear, dejes de mirarla, porque la segunda vez es pecado, pero la primera no no. pestañeé, no pestañeé, no pestañeé, porque si pestañeé la mira dos veces. Entonces, en ese sentido, digo, la mente también puede hacerte, ¿verdad? Ir, mira, es muy peligroso un concepto, sacarle de contexto, hacerlo palabra de Dios y dirigirte a él fanáticamente sin tener una conciencia clara de qué es la palabra de Dios. Entonces, vamos poniendo puntos sobre las is. Escuchar a Dios no es, creo que he escuchado a Dios. Eso no es escuchar a Dios. El escuchar a Dios es una certeza de que estás escuchando a Dios. Y esa certeza no la vas a tener si es a través de un pensamiento. Esa certeza la vas a tener cuando tú lees la palabra y te lo confirma la palabra y te vas a otro libro Exacto, y te exacto. confirma la palabra y te vas a otro libro y Sí, te confirma eso la es. palabra y no hay un sitio donde no te la desconfirme, no te diga, esto no es así, Y no, ahí no te queda duda. ahí, y entonces dices, claramente me está hablando Dios. Amén. Bueno, antes de Claro, continuar, vamos a claro. saludar a Mike. Mike, bendiciones. Bienvenido. Hola, hola hermano, hola, hola también a los que están conectados, hola, como siempre, contento de poder unirme al live. Amén. Para recalcar, hermano, justamente Amén. lo que estaba usted Bendiciones. comentando, bendiciones. Bueno, para recalcar lo que estaba comentando, es muy cierto, ¿no? Muchas veces existe la creencia de que Dios nos habla, y eso hay que tener mucho cuidado porque tal vez en alguna ocasión hemos tentado sin querer a Dios asumiendo eso. Y tal cual como lo menciona la palabra, ¿no? Que el corazón es engañoso. Y muchas veces hay ciertas cosas que al hombre le van a dominar a hacer, pero no tanto por el sentir, sino en este caso por la concupiscencia que cada uno tenga, ¿no? Entonces es muy probable que a muchas personas le haya pasado, y me incluyo, ¿no? Que durante este caminar cristiano, muchas de las respuestas que yo esperaba de Dios tontamente, bueno, porque así fue, pensé que lo que mi corazón o mi mente me decían era, pero normalmente siempre lo que es dado por Dios, ya sea en oración o a través de revelación de sueños, que Dios también, por los sueños me ha hablado muchas veces, me iba y buscaba la palabra y había confirmaciones como usted lo comenta, 2, 3 veces, hasta 4 veces, inclusive por voces de pastores, de hermanos, o tú puedes entrar a las redes sociales y te encuentras con esa palabra. Te encuentras esa palabra posteada, te encuentras un video de eso. Entonces ahí podemos ver la confirmación, porque siempre cuando Dios habla, hay una confirmación de parte, ¿no? Yo creo que es muy, en este caso, sabio puntualizar en eso,
porque a veces nos dejamos llevar del razonamiento y del corazón y pues estaríamos cayendo en un error, ¿no? Porque en realidad el corazón es engañoso y te puede llevar para cualquier destino, pero tenemos que estar cimentados, ¿no? Ahora, hay un peligro, Mike, lo que estás diciendo con eso de la confirmación. Hay que valorar claramente cuál es la posición clara y de la palabra de Dios, y todo lo demás es un agregado, ¿verdad? Que no vale como para quitar esa autoridad. La autoridad es la palabra, y está muy bien que a través de, si tú, la palabra te está hablando y tienes confirmación a través de un hermano, a través del pastor, a través de un vídeo, es correctísimo. El peligro es que no sea la autoridad de la palabra, es decir, en un momento dado has escuchado, has soñado y de repente es confirmado por un hermano o es confirmado por un vídeo. O sea, quiero decir que eso es un peligro, porque eso le es muy fácil hacer al engañador. O sea, el engañador es astuto al máximo a la hora, y yo personalmente he caído en esos argumentos de decir, wow, estoy creyendo que esto es de Dios, y de repente surge que alguien me dice y tal, y no sabe nadie, y digo, wow, es de Dios. ¿Por qué? Si el enemigo tiene esa función, es un ser espiritual que tiene ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, trabajan las adivinas, ¿no? Las personas que echan las cartas, o estas personas que en un momento dado, cuando vas a conocerla, lo primero que hacen es que te asombran de que tienen una capacidad espiritual de poder conocer, conociéndote el pasado. Entonces te dicen algo que era claro que no podían saber y que no. Entonces ahí te dice, wow. Entonces, pero es que eso lo puede hacer el enemigo. Lo que el enemigo no puede hacer es decir lo que te va a pasar después, porque eso no lo sabe. Sí, Dios sí lo sabe, pero el enemigo no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero afirma, te pone la confianza y después dispara al futuro con lo que él quiere que tú te posiciones, que no tiene nada que ver con la palabra y no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Entonces digo, Mike, si la autoridad de la palabra de Dios, porque ¿por qué la llamamos la palabra? Claro, el contexto que normalmente tenemos es que es un libro, ¿verdad? Y todos nos asociamos a libros, hemos leído libros, hemos utilizado libros para la educación, libros, pero es que no es un libro. Eso es lo que hay que darse cuenta, de que en realidad lo que parece, bueno, que son 66 libros, no es realmente libros, es la palabra de Dios, es decir, está viva, no es algo que esté ahí como un libro cualquiera, que está, no. Entonces, eso es lo importante. Si tú marcas como la autoridad la palabra y por debajo la palabra, bueno, trabajamos, no me puede contradecir. Un sueño, un pastor, no me puede contradecir la palabra. Pero el peligro está cuando no es la palabra, la autoridad. Y hay muchas personas que tienen una capacidad de sueños. Mira, yo querría decir esto. La palabra es lo final, no a la inversa. Me está confirmando la palabra. Está mal dicho. Me está confirmando la palabra. La palabra no necesita que se confirma, porque la palabra, como bien dice José Luis, es Cristo morando en ti. Entonces, me está confirmando que Cristo mora en mí. No, la palabra es la que te confirma eso. Por lo tanto, todo mensaje que te llegue en sueño, que alguien te diga, puede ser que Dios te está hablando, pero tú no vas a quedarte con eso, porque tienes que ir a la palabra para confirmar ese mensaje. Es al revés. No es que el hermano me confirme lo que veo en la palabra, porque como quería yo hacer un pequeño énfasis ahí en lo que comentaste, José Luis, en el sentido de que recordemos que entendiste de otra forma. Yo estoy hablando de autoridad, no estoy hablando de que si tienes un sueño, sí, yo no, de autoridad, no de que sea primero la palabra, claro, y luego que venga la confirmación. Yo lo digo. Creo que en este caso lo que comenté se malentendió. A ver, claro, es la confirmación de Dios, pero en este caso siempre la confirmación va de acuerdo y en línea a lo que dice la palabra. O sea, en primer lugar, yo creo que si tú buscas la confirmación de alguna petición, que eso es lo primordial, yo creo que antes de tomar cualquier tipo de decisión, primero debes de acercarte a Dios para ver qué es lo que piensa Él de esa decisión.
Entonces, ahí es donde uno recurre al ayuno, uno recurre también al momento de oración. Entonces, cuando Dios confirma, y la confirmación sabes, porque, a ver, hay muchas cosas que a veces el corazón te da por hacer, pero te sientes mal al hacerlas o sientes que no es lo correcto. Entonces, cuando Dios te confirma, siempre esa decisión te va a traer paz, te va a hacer tranquilo y aparte va a estar en línea con el texto de Dios. Entonces, cuando tú estás en línea con Dios y esa palabra que te fue dada va de acuerdo a Dios, entonces el resto se puede tomar ya como que agregado. ¿Por qué? Porque a veces, Pero, claro, hay personas que no solamente se guían de la Biblia, sino también esperan otras cosas, ¿no? Pero lo ideal es exacto, realmente sí. estar totalmente en línea con la palabra, porque también la palabra nos puede Pero hay, confirmar, Dios nos puede dar el mensaje y de repente, como le pasó también en este caso, como nos comentaba, que a veces los hermanos le decían una y otra cosa, eso pasa, pero si yo sé lo que está en la palabra antes de ello, por eso, o sea, es importante saber la fuente y conocer la fuente, porque así se puede transversar mucho, ¿no? O sea, conocer la Biblia es vital, vital. pero claro, ¿sabes por qué? Porque esto es lo que quería yo ir. Yo quería ir a lo siguiente, a lo que había dicho José Luis. La palabra es viva, porque recuerda tú que la palabra, dice la escritura que en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Es la misma palabra que está escrita. Me refiero al contexto. Es la misma palabra. Y mira, mira lo maravilloso y extraordinario. Es que después la Biblia dice que esa palabra, ese logo, se encarnó en María. Es la palabra que se encarna. Míralo así. ¡Wow! O sea, cuando los apóstoles, como digo siempre, miraban a Jesús, nosotros lo entendemos, pero ellos veían algo extraordinario en Jesucristo, pero nosotros entendemos a quién miraban. ¿Qué es lo que estaban viendo ahí? Al Logos, la palabra encarnada. La palabra encarnada. Y después cuando el hombre muere en la cruz, Jesucristo, el Hijo del Hombre, muere en la cruz, porque Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice la Escritura que ahora cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Hijo del Hombre, como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que Cristo, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. La palabra viene a morar en ti. Por lo tanto, en ti está Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra. Por lo tanto, no es que tú, cuando hablamos de la palabra, te tienes que, ya no somos hombres. No somos hombres. Ni usted que aceptó a Cristo, ni yo que acepté a Cristo, ya no puedo pensar como hombre. En relación a la palabra, por supuesto. Sí, en relación a las cosas del mundo, porque tengo que ir a pagar mi cuenta, ir a sacar plata del banco. Eso estamos claros. Pero en relación a lo espiritual que viene dentro del contexto de la palabra, y dice el texto en Romanos, que dice que el poder de Dios, ¿cuál es el poder de Dios? Su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra, y produjo la tierra. Pasó a escritura, y ahora de escritura se encarnó en un hombre, que era Jesucristo, y ahora en Cristo, y esa palabra mora en ti. Entonces, la palabra al morar en mí, ¿te fijas tú la diferencia? Ya no soy hombre. Entonces, cuando pienso de que necesito confirmaciones por fuera, estoy desacreditándome a mí mismo. Porque fíjese que Jesucristo, por eso Jesús dijo, yo he venido a cumplir, no va a cambiarse nada de la palabra. ¿Por qué dijo Jesucristo eso? Porque si cambiaba algo él, pudiendo escoger, porque él era hombre en ese momento, pudiendo escoger, tenía voluntad propia, él se somete al Padre y la palabra, si él cambia algo de la palabra, se cambia a sí mismo y no puede hacerlo. Porque él es la palabra encarnada. ¿Me explico? Entonces, por eso lo importante es, con esto termino, José, por eso es importante entender quiénes somos, mi hermano, quiénes somos, ¿te fijas? Eso es importantísimo discernirlo, quiénes somos. Y discernir nuestra debilidad, que es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, lo tenemos claro eso. Pero lo más importante aquí, porque eso podemos, ¿quién va a escuchar la palabra de Dios?
El que tiene el Espíritu Santo, pues si la Biblia dice eso, el que no lo tiene no lo escucha. Es más, se endurece. Hemos leído el otro día, decíamos, ¿qué pasa cuando se escucha? Se le da la palabra, se le da la palabra, se endurece el corazón, se endurece el corazón. Tiene un efecto adverso. Fíjese, adelante, adelante. Sí, yo estaba recordando cuando decía, estábamos hablando de la palabra y le estábamos dando la importancia de la palabra, él es la palabra, el poder de la palabra. Recordaba el hombre este que tenía, el que reconoció a Jesús, que tenía más fe que ninguno de los demás, que era el centurión, y dijo, Sí. di la palabra, ¿verdad? Di la palabra y será hecho. O sea que en todos los lados se está confirmando de que en realidad es la palabra es la que da la vida, la palabra es la que sustenta, la palabra es la que dirige. Entonces, ¿quién va cómo vamos a escuchar a Dios? A través de esa palabra. Y la palabra no, ya hemos descartado que sea una palabra mística en la cabeza. Puede venir, Dios puede hacerlo, pero no es la base, la autoridad es la palabra. Nadie puede traer una palabra que no esté dentro de la palabra. Eso es anatema. El que ponga una coma o quite una coma de la palabra en Apocalipsis, el cierre de la revelación, está marcando quien ponga una coma o quite una coma de la palabra anatema. Entonces, en un momento dado, ¿cuántas veces has escuchado? ¡Ay, Dios me ha dicho que mañana va a llover! ¿Dónde? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, bajo ese concepto, vamos al segundo concepto y a continuación vamos a empezar a aprender con el tema de la palabra. El segundo concepto es si realmente vamos a entender, claro, aquí hay dos tipos de personas. Los que ya conocen a Jesús y es imprescindible los que no tienen a Jesús. Y los que van a conocer a Jesús. ¿Ok? Los que ya conocen a Jesús y las que van a conocer a Jesús. No hay otra posibilidad de los que están aquí, ¿vale? De las 15 personas, tú puedes ser el que ya conoces a Jesús y los que vais a conocer a Jesús. Cualquiera de los dos es primordial la necesidad de escuchar, porque si perteneces a Jesús, tendrás que, dice, mis ovejas oyen mi voz. En el contexto en el que le dice claramente, tú, si perteneces a Cristo, vas a escuchar a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra está dentro de ti. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que es en realidad el que mora en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo lo que te hace es que te convence, te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra escrita. ¿Vale? No queremos que pienses que estamos hablando de la palabra oída en la mente. ¿Ok? Entonces, necesariamente, te dejo, Miki, necesariamente, inevitablemente, si tú eres cristiano, si te consideras una persona siervo de Jesucristo, necesitas escuchar la voz de Dios. No es que, a ver si lo escucho, ay, soy y no lo escucho. No, tu primera opción, tu primera prioridad, tu máxima atención, tienes que escuchar, porque ¿cómo vas a dirigirte por quien es tu Señor si no le conoces? Es como si fueras a trabajar a casa a un ruso sin saber ruso. Y el ruso estuviera todo el día, y tú no sabes lo que te estaba diciendo andando. Igual te está regañando porque no te estás enterando. Es primordial. A mí, en mi vida, eso cambió totalmente mi actitud. ¿Por qué? Porque yo me dirigía por algo que entendía. ¿Y qué es lo que entendía? Mi corazón. Y mi corazón, yo quería que mi corazón me guiaba a Dios. Y me estaba diciendo, ay, levántate esta mañana, lee la palabra. Ay, levántate, vete a hablar a fulanito. Ay, haz esto, lo otro, haz lo otro. Hoy vete a la iglesia. Yo no estaba escuchando a Dios. Yo estaba escuchando mi corazón. Cuando yo me di cuenta de que yo no me podía dirigir por mi corazón, porque mi corazón es engañoso y es malo y es la carne, dije, entonces, ¿qué hago? Vi la necesidad de alguna forma, tener que escuchar a Dios
Y desde entonces, digo, la forma de leer la Biblia es distinta, porque ahí es donde yo escucho a Dios. Es probable que a lo mejor no lo Humilde de entienda. espíritu. ¿Mm? Sí, Mike, Pobre en el perdona. espíritu. Mike, ibas a decir algo. Hola, sí, También sí, que- justamente también como estabas comentando de la palabra, creo que los dos casos más grandes de fe en toda la Biblia para mí son de la mujer sirofenicia y del centurión. El mismo Jesús lo comentó, ¿no? Que ni aún en su pueblo había hallado semejante fe. Lo que sí, comentar también, porque, o sea, con el tema, para dejar ya puntualizado esto, con el tema de las confirmaciones, muchas veces Dios ha utilizado las confirmaciones. No digo que sean malas, ¿vale? Y tampoco digo que hay que dejarse guiar solamente de eso. Solo que muchas veces Dios las permite para que nosotros, a veces, porque a ver, hay personas que cuando ven un versículo o tienen un sueño o Dios realmente les habla, tienen muchas dudas en su corazón. Entonces, y hay que recordar que uno de los discípulos de Jesús, que fue Tomás, era el único de todos que se atrevió a decir que dudaba si Jesús realmente era el Mesías. Y fue el único que por su duda pudo poner la mano, en este caso en Jesús, ¿no? Y tocarlo presencialmente. Entonces yo creo que las dudas y ciertas cosas nos van a permitir llegar de buena forma a Dios. Entonces es bueno que dudes, pero dudar en el buen sentido. Claro que no todos somos así, que en este caso la duda te acerque a buscar a Dios y obtener la respuesta, ¿no? Entonces, ahora, el Señor siempre ha dado confirmaciones a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, desde la anunciación del Mesías, desde la llegada, desde el bautismo, etcétera, etcétera y etcétera. Pero hay que recordar justamente como nos comentaba el hermano, claro, nosotros, desde que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu de Él mora en nosotros. Entonces, sabemos que, como decía, ¿no? Juntamente en Gálatas, juntamente con Cristo estamos crucificados. Ahora, eso está totalmente correcto y es veraz, pero recordemos que tenemos el Espíritu de Dios en un cuerpo lleno de concupiscencias, lleno de muchas, tal vez, insinuaciones pecaminosas que tenemos, porque en la palabra dice que no hay ni un justo en la tierra, ni siquiera uno. No hay uno que busque el bien, no hay uno que haga el bien. Entonces, a veces el tener el pensamiento de lo que yo digo o lo que me viene porque tengo el poder de Cristo sea 100% real y es lo que debo hacer, a veces es un poco caer, en este caso, en ignorar, a veces, muchas veces en buscar, en este caso en la palabra, y indagar ahí, ¿no? Yo muchas veces me cuestiono, de verdad. Yo, bueno, no, yo soy muy creyente en este caso de que el Espíritu de Dios está a mí desde mi conversión y aceptar que no es por ley, sino por gracia que tengo la salvación, pero sí también soy consciente de que muchas veces puede estar hablando mi concupiscencia, mi corazón, mi mente y no Dios. Entonces me Claro, llevo a no, un es autoanálisis bíblico, total. Mike, es bíblico. La carne, hasta que no abandonamos este cuerpo, está y es en contra del espíritu. O sea, Y es eso lo que le pasó a Pablo, José. es una Es lo realidad que le pasó a que hay Pablo. que conocer. Y lo dice Ajá, Pablo, Pablo lo claro, le dice pasó a en el Pablo. capítulo 7 de Romanos, lo dice, o sea, y está trabajando ese impedimento que está, pero que no es el que tiene que dirigir nuestra vida, porque ahora, como Totalmente tú de acuerdo. dices, es el Espíritu de Dios quien nos la dirige y tiene poder, porque ya no vivo bajo la carne, sino bajo el poder de Dios, Totalmente, bajo el poder del Espíritu. totalmente. Entonces, sí, y eso es algo que sí enseñamos, hay que enseñar constantemente, porque hay un error en eso de que parece como que, ay, la gente se dirige por el corazón y mi corazón se tiene que transformar y está buscando que el corazón se Sí, transforme. No se transforma, él jamás. es independiente. Y hay que Sí, sí. saber que este corazón es engañoso y que no me voy a dirigir. Por eso es tan primordial el dirigirnos por la palabra. Y por eso estamos diciendo que muchas veces el pensamiento o el corazón, claro, el cerebro y el corazón están muy unidos. Entonces el corazón manda al pensamiento cosas y te está diciendo vamos, vamos, y te diriges a través del pensamiento del corazón y te está dirigiendo a Dios, no te está diciendo que no. Pero cuando le da la gana, no le dirige a Dios, hoy estoy frío, estoy apagado. Claro, eso te pasa porque te estás dirigiendo por tu corazón, no por la palabra.
¿no? Y eso lo decía hoy con unas personas que he estado en una reunión que me decían, ay, esta semana he estado muy mal y no sé qué. Digo, claro, estás muy mal, ¿por qué? Porque estás dirigida por tu corazón. Porque si tú realmente te dirigieras por la palabra, ¿qué dice la palabra? Estar gozosos, siempre gozosos. La palabra te está diciendo que puedes estar gozosos, horas sin cesar. Da gracias a Dios por todo. Eso te está diciendo la palabra. Ahora, tu corazón, no, tu corazón, hoy está contento, está alegre, qué bien. Hoy está triste, ay, qué mal. No, tú no puedes dirigir tu vida, porque tú ahora estás en el Espíritu. Tú crees, tú ya has creído, pues ahora tú tienes que dirigirte. Has Pero, nacido de nuevo, has por nacido de eso nuevo. Luis, claro, por eso Luis dice, tenemos que saber quién somos. Porque el saber que tú tienes un corazón que está en contra del espíritu es muy bueno, porque así no te puede engañar. Tú no vas a admitir en tu casa a uno que sabes que te engaña. Ahora está en tu casa, pero ya le tienes controlado. Digo, mira, tranquilito, te has puesto muy emocionado hoy, bueno, está bien, pero mañana vas a estar muy triste, me da lo mismo. Mi vida es bajo la palabra. Yo me levanto días que digo, no tengo ganas, y si yo me dirigiera por el corazón, no me levantaba. Pero digo, no, yo no tengo que dirigirme por este corazón. Yo me levanto y ya me animará la palabra o pero yo no me voy a dirigir por este corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es independiente. Amén. Bueno, vamos a saludar a Francisco. Otra cosa, perdona. Mike, hay que tener muy en cuenta que antes de Pentecostés no existía, o sea, había algunas personas, por ejemplo, vemos que David tuvo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Saúl también, pero estaba por fuera, claro. Pero hasta Pentecostés, la gente, por eso Pedro le pasó lo que le pasó y Felipe le pasó lo que le pasó. Felipe necesitaba la confirmación y no creía, porque claramente todavía estaban sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, claro, el que guía, no nosotros. Entonces, si no tenemos al Espíritu, nos va a pasar lo que Felipe, nos va a pasar lo que Pedro, nos va a pasar hasta lo que Judas, porque en ese sentido Judas también estaba dirigido por su corazón y el corazón era egoísta, avaro y le llevó, y luego por Satanás, ¿no? Entonces, darse cuenta del tiempo en donde estamos leyendo es muy importante. Y ahí no me vale como ejemplo, voy a dudar como Felipe, porque Felipe no tenía el Espíritu Santo. Prueba tienes que después hay una transformación de Pedro y de todos, ¿verdad? Después de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ya no caminaban ellos en sus fuerzas con el poder del Espíritu Santo. No. Caminaba el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Ellos ya no. Ellos ya decían, no, ahora es el Espíritu el que nos lleva. Amén. Francisco, bienvenido. Cortito. Quería reforzar algo nomás. Vale, Luis, era al tiro de Francisco, perdón, al tiro. Mira lo que dice Juan capítulo 12, Juan 12, 16. Dice, dice, sus discípulos, era cuando Jesús estaba vivo. No entendieron esto al principio. Dice, sus discípulos no entendieron esto al principio. Pero después, dice, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que, ¿cómo se llama? Y que, ahí me perdí, que me quedó corto. Había hecho. Y que se les había hecho. Se las había hecho. Había hecho. Entonces te das cuenta de que dentro de un cuerpo, o sea, no del cuerpo de Cristo, sino que dentro de la congregación que están esos dos personajes que son los que creen en Cristo y los que son ovejas que recibieron la palabra. Acá, Juan 12, 16, recibieron la palabra. Pero cuando nacen, ocurre esto mismo. Después, cuando Jesús es glorificado, el mismo Espíritu Santo, como se ha comentado, viene y les revela esto y entienden. Por eso es importante, como te digo yo, el concepto de entender quiénes somos en la carne, dónde estamos, que es en la carne, porque la Biblia dice, somos en Cristo, pero estamos en el mundo, en la carne. Entonces, lo que somos es en Cristo. Lo que tenemos, y cómo sabemos que somos en Cristo, porque la Biblia te dice, tenemos la mente de Cristo. Lo dice la Escritura, la palabra.
tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, estamos capacitados en Cristo, por la mente de Cristo, para discernir la Escritura. Adelante, perdón. Digo método porque en realidad entiendo que cuando a mí me lo dijeron, me sirvió como método, ¿no? Yo he utilizado muchos métodos, ¿no? Y ninguno me fue tan bueno como ese. Hay muchos métodos. Tú puedes leer la Biblia y buscar luego. Hay muchos métodos, pero cuando, por ejemplo, yo estuve trabajando en un método durante un tiempo, no me funcionó tan bien como el que voy a decir, pero es un método que la gente dice, lee la Biblia y tienes que buscar y saber qué son las promesas, qué son las profecías, qué son los mandamientos. O sea, en un momento dado, distinguir lo que estás leyendo y entonces te centra, ¿no? Un poco y no te deja poner ahí a leer y se vaya la cosa sin tener entendimiento. Acuérdate que la semilla que no se entiende es como la que cae en el camino y se la lleva Satanás. ¿Okay? Entonces, ¿cuál fue ese método? ¿No? Ese método primero, la palabra es para ti. No estás leyendo un cuento o una historia o un libro de historia, no estás leyendo lo que le pasó a otro, estás leyendo algo que Dios va a utilizar para hablarte a ti. Eso es importante, porque claro, si tú estás leyendo a Jesús metiéndose con los fariseos y estás pensando, vaya estos fariseos, qué malos son y tal, no vas a recibir nada. ¿Por qué? Es como si la vecina viene a tu casa y te habla de la del quinto. Oye, mira esa, qué guarra, ¿no? ¿De qué te sirve? Al contrario, ¿no? Te está trayendo crítica y te está contaminando, y la palabra dice que cuando te contaminan te matan, es como matarte. No, tú estás leyendo, Dios de alguna forma inspiró a unos humanos, porque fueron humanos los que escribieron la Biblia, para que cuando tú leas lo que estás leyendo, eso que escribió ese humano hace muchos años, a ti te hable. Eso es importante. Porque, claro, yo la primera vez que leí Génesis, hace muchos años, pues digo, vaya cuento. Porque, claro, ahí me está hablando de cuando empezó el mundo, cómo lo construyó, y a mí qué me importa cómo construyó Dios el mundo. ¿De qué me vale para hoy si yo leo el cómo construyó el mundo? ¿De qué me vale para hoy, para mí, para mis circunstancias, para mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú lo estás leyendo en el contexto de la historia y tal, y por eso los científicos, cuando se acercan a la Biblia, dicen, menuda metedura de pata. O sea, si realmente la Biblia la ha escrito Dios, porque quieren ver la creación según el punto de vista científico y el punto de vista que ven, y entonces lo que están viendo ahí es ¿cómo lo van a hacer en 7 días? Imposible. A ver si está refiriendo de que no es un día. Y luego dice, no, es que un día para Dios son 1000, y así te quieres convencer. Pero es que eso tiene muy poca base. Entonces, la idea es esta: tú te vas a acercar y Dios te va a hablar. Porque es la palabra. Dios no va a hablarte para que no le escuches. Es la palabra. Dios lo escribió para ti en ese mismo momento. Dios escribió estos 5 versículos que vamos a leer para los 16 que estamos aquí. Bueno, 15, porque tengo yo 2 teléfonos. ¿Ok? Entonces, eso es el punto número 1. Ese acercamiento a la palabra de esa forma, ¿no? Algo quiere decirme Dios con esto. Que no lo entiendas, que no lo percibas, que no haya revelación en el momento en el que te acercas a la palabra, no quiere decir que no sea así. Es así. Tú tienes que estar convencido de que toda la palabra es Dios hablándote. Esto no es para mí. No, sí, es para ti. Todo es para ti. A lo mejor no es para este tiempo. A lo mejor es porque no todos comen carne, ¿verdad? Los bebés toman leche. Pero los bebés no, pero los bebés se hacen mayores y tienen que comer carne. ¿Ok? Entonces, eso es el punto número 1. Punto número 2 es
como estábamos hablando y estamos enseñando en los estudios, toda la Biblia tiene que, o sea, toda la palabra tiene que leerse en su contexto. Entonces, si tú te acercas a la palabra, lo primero que tienes que entender es cuál es el contexto de la palabra. No del libro que vas a leer, sino del global de la palabra. ¿Cuál es el contexto? Bueno, ese contexto es que fue un libro escrito por 33 escritores, 66 libros en no sé cuántos miles de años, con un propósito. 1400. 1400, gracias Luis. Con un propósito. No, y el propósito es el contexto. Tú tienes que saber que la Biblia no se escribió para que tú sepas de ornitología, aunque hablan de pájaros, o de plantas, aunque hablan de plantas, ni para... no, tienes que saber que la Biblia tiene un propósito. El primero es, Dios te quiere hablar. ¿Pero para qué te quiere hablar? Pues mira, a mí me dijeron esto y me sirvió. Básicamente te quiere hablar de 3 cosas. Número 1, por eso decimos que es un espejo, porque la Biblia habla del corazón del hombre. Y cuando, del hombre o de la mujer, ¿vale? Cuando hablo de hombre generalizo, pero es hombre y mujer, ¿ok? Es decir, tú vas a ver cómo es el corazón del hombre, mirando cada vez que veas al hombre y su corazón. Ay, lo que hizo, ese es el corazón del hombre. Ay, lo que pensaba, ese es el corazón del hombre. Ahora, si tú piensas cómo es este hombre, no te va a hablar a ti Dios. Porque Dios, ¿para qué quiere hablarte de Luis o de Michael o de mí? No, quiere hablarte de ti. Entonces tú tienes que ver que cuando Dios utiliza a alguien para hablar del corazón del hombre, está hablando de tu corazón. Entonces, cuando tú ves cómo es el corazón del hombre, tú tienes que ver lo que Luis estaba diciendo anteriormente. ¿Cómo es el corazón del hombre? Porque sabes una cosa, el corazón no quiere que veas eso. La palabra sí, Dios quiere que reconozcas cómo es el corazón, cómo es la carne en la que estás viviendo. Pero tu corazón no quiere, porque es engañoso. Tu corazón quiere que tú creas que eres muy bueno, que eres muy guapo, que eres muy fuerte, que eres muy hábil, que eres muy listo, que eres muy santo, que eres... Eso es lo que quiere el corazón, porque te engaña. Pero la Biblia es el espejo del corazón y tú tienes que descubrir, cada vez que leas, dice, wow, ¿qué está diciendo del corazón del hombre? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo de mi corazón? ¿Qué me está mostrando? La palabra de mi corazón. Y ahí Dios te va a hablar. Tú tienes un hijo y viene del jardín de jugar todo lleno de barro. Ay, hijo, ¿cómo te has puesto? Qué guarro, quítate esa camisa. Tú estás mostrando la naturaleza del niño, ¿verdad? Eso es papá. Con la palabra, mira, así eres. Así eres. Y eso produce arrepentimiento. Y eso produce un estado en el que te das cuenta que la naturaleza tuya y tu posición, porque a veces creemos que somos superior que Dios. El otro día hablaba de la diferencia, aguas corrientes es porque tiene que haber un desnivel para que el agua corra, porque si no, no corre. Y cuando habla Dios, báñate en aguas corrientes, quiere decir, por debajo de la palabra, está corriendo el agua porque tú estás por debajo. ¿Y qué es un ateo? Si una persona que se considera los religiosos, la Biblia, eso es un libro que han escrito los católicos. ¿En qué posición se están colocando? Por eso no pueden sentir absolutamente nada y la Biblia no les habla. Entonces, número 1 es un espejo del alma, un espejo del corazón. El corazón en sí es la parte, ¿verdad?, carnal del hombre, esa parte que nos molesta tanto, sentimental ¿ok? Número 2, en la Biblia vas a ver el corazón de Dios. Dios se revela en la palabra para darse a conocer. Y lo vas a conocer a través de la Biblia. Vas a ver que es un Dios santo, que es un Dios justo, que es un Dios que trae juicio. O sea, todo eso lo vas a ver en la Biblia. Entonces tú cuando
veas a Dios, tú tienes que decir, reconocer, wow, este es Dios. Este es Dios. Cuando estás en Éxodo, ¿verdad? Y está Dios en medio del pueblo, en el tabernáculo, trabajando con ellos, el trabajo con ellos 40 años y aún todavía está trabajando con nosotros, está mostrando cuál es el carácter de Dios. ¿Para qué? Para que un pueblo que sale de la esclavitud, que no han tenido ningún contacto con Él, conozcan quién es su Dios, quién es el que les dirige. Entonces, dos, busca en el escrito, en lo que estás leyendo, y ahí vas a notar, wow, Dios es justo. Dios es justo, Dios es bueno. Dios no permite el pecado. Dios, ¿entiendes? En Romanos vimos, ¿verdad? La ira de Dios. Dios, sí. Ah, que es que ahí tiene ira, por supuesto. Porque la justicia sin ira no es justicia. La ira se enfrenta, ¿verdad?, a todo lo que es injusto, la injusticia. ¿Cómo puede haber justicia si no hay un pago a la injusticia? ¿Ok? Y el pago a la injusticia fue pagado por él mismo en la cruz. Bueno, pues eso lo vas a ver. Tercero, y más importante, vas a ver el plan. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el libro de la redención. Va a mostrarte cómo el corazón de Dios, justo, santo, perfecto, todo amor, todo imposible de juntarse con algo como un corazón humano. Eso es horrible. ¿Cómo algo santo se puede mezclar como un corazón humano? Y cuando te pongas a ver, vas a alucinar, ¿eh? Porque yo alucino todos los días de ver cómo el plan para que un corazón como el de Dios puedas acercarse a un corazón como el nuestro. El plan de redención. Entonces, bajo esos tres puntos de vista, yo me pongo a leer la palabra. Hay muchas cosas. Tú puedes tener el Strong, ver el griego, puedes hacer 1000 cosas, pero tienes que tener ya en concepto de que no vas a sacar otra cosa. La Biblia no está para decir, esto es lo que tienes que hacer, porque, ¿sabes una cosa? No tenemos que hacer absolutamente nada nosotros, más que conocer cómo es nuestro corazón, cómo es el corazón de Dios y qué es lo que ha hecho, porque no lo hacemos nosotros, lo ha hecho Él. Él, para que nosotros podamos ser uno con Él.